Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Ricardo López Murphy. Él es un pensador y político liberal argentino muy reconocido en su país y en América Latina. Fue ministro de Defensa de su país, de Economía también y de Infraestructura y Vivienda. Fue también candidato a la presidencia de la República Argentina. Ha sido presidente de la Red Liberal de América Latina y actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana que se dedica al análisis de las políticas públicas. Ricardo López Murphy, es un privilegio tenerte aquí en este espacio. Y aprovechando que todo el mundo me dice que eres un gran liberal y que conoces el tema muy bien, te quiero hacer una pregunta que nunca he podido resolver. ¿Cuál es la diferencia entre neoliberal y liberal? Yo nunca entendí bien esta expresión de neoliberal. ¿No será que los neoliberales son liberales jóvenes? Es por eso a lo mejor tampoco lo entendí, pero digo, yo creo que hay una gran continuidad histórica en el pensamiento liberal, en el sentido de haber construido una reflexión sobre la necesidad de controlar el poder, de justamente establecer controles y balances, de darle una gran jerarquía a la sociedad civil y a la autonomía y responsabilidad de las personas, a convencerse de que el mejor método es esperar la iniciativa de cada uno de los seres humanos y no el paternalismo estatal. Y creo que esa tradición, probablemente muy vigorizada después de la Segunda Guerra Mundial, viene de Locke, pero fue muy vigorizada después de la Segunda Guerra Mundial, creo que a partir del terrible daño que los totalitarismos hicieron, tanto el nazifascismo como el comunismo, y surgió, yo diría, como una forma organizativa, casi un estilo de vida de todos los países prósperos. Yo asocio mucho las ideas de la libertad a la prosperidad, al respeto de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos individuales, y asocio mucho eso a una vida digna de ser vivida. En general, en los países totalitarios y en aquellos que han vivido bajo regímenes populistas, lo que surge es una inmensa frustración. Pero Ricardo, cada determinado tiempo, sobre todo en América Latina, surgen gobiernos autoritarios, populistas o estatistas en distintos grados. En Argentina han tenido ustedes a Juan Domingo Perón, después a los Kirchner. En México tuvimos a José López Portillo y a Luis Echeverría. Tenemos ahora a Andrés Manuel López Obrador. Venezuela, bueno, tuvo un periodo de democracia y después cayó en el gobierno de Hugo Chávez y en el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué esta recurrencia? Porque muchos de estos gobiernos llegan al poder por vías legítimas, vías democráticas. Que luego vulneran. Eso suele ocurrir. Pero ¿por qué la gente sigue buscando un populismo, un estatismo, un nacionalismo, cuando pues finalmente otras opciones liberales están a la vista de todos? Sí, en general yo asocio esas, digamos, alternativas a cierta frustración con la ausencia de rápidas respuestas hacia la prosperidad. El camino a la prosperidad y yo creo que hay una moral en el crecimiento económico. Yo no creo que el pobrismo sea una alternativa. ¿Pobrismo? ¿Qué es el pobrismo? Bueno, es hacer una idealización de ser pobre, que yo creo, por ejemplo, ser pobre es lo mejor, es lo más ético, todos los ricos son corruptos. Muy popular en la prédica del actual Papa. O sea, yo no creo en esa visión. O sea, yo creo que la prosperidad económica viene asociado a grados crecientes de libertad, a mayores oportunidades, y creo que ha venido asociada también a una mejor tolerancia y mejor calidad de vida. Pero sin duda frustraciones, fracasos, expectativas divorciadas de los recursos que uno dispone, muchas veces llevan a estos regímenes populistas. En general, estas experiencias duran poco si no se dan ciclos económicos muy favorables. Por ejemplo, Perón en gran parte es explicable por la gran capitalización
y prosperidad que le dio a Argentina no haber participado en la Segunda Guerra Mundial y haber acumulado oro como proveedor de una manera que no se podía caminar por el Banco Central. Esas son las palabras de Perón. Cuando se corta la prosperidad, todos estos regímenes cambian radicalmente. Ya no es el reparto la característica, sino es la violencia, la supresión de la disidencia. Como pasó con Chávez y su oro negro, su petróleo, y después cuando las cosas se pusieron mal ya no había forma de resolverlas. Con una característica que yo quiero llamar la atención en tu caso y en tu programa. Venezuela, el ingreso per cápita ha caído alrededor de 2/3, o sea, 65%. No se conoce un episodio similar en la historia del mundo de una catástrofe de tal magnitud. Esa catástrofe de tal magnitud me parece que empalidece y da la expectativa de que ese camino nos lleva a la perdición. Es decir, Venezuela es un lago de petróleo. Lograr vivir como Ruanda y Burundi, los países más pobres de África, en un país del capital, cada venezolano es dueño de más o menos 10.000 barriles. Al precio actual, eso son como 500, 600 mil dólares. Es un país riquísimo en otros recursos naturales. Que vos con ese capital vivas más pobre que lo de Ruanda y Burundi, es una ideología que termina en una enorme perversión. No es solo ese caso. Fíjate tú lo que ha pasado en Cuba. Cuba era 5 veces dominicana, hoy es el 70% de dominicana. Digo, 60 años de un retraso extraordinario. Por no hablar de Puerto Rico, por no comparar a Cuba con Puerto Rico. Y miremos el caso de Argentina. Argentina había llegado a ser uno de los países más ricos del mundo y ha venido rezagándose respecto a nuestros vecinos. Nosotros éramos mucho más ricos que nuestros vecinos y nuestros vecinos no han pasado. Y hemos tenido experimentos populistas muy repetidos en el tiempo, porque una vez que esto se apodera del entramado institucional, no es fácil erradicarlo, porque todo el mundo vive del Estado. Son todos ñoquis, ñoquis le decimos nosotros a los que cobran sin trabajar. Se crea una característica. Hay una médica cubana que dice que en Cuba ocurrió un daño antropológico, o sea, se te hace muy difícil reaccionar, se crea si todo el mundo se acostumbra a vivir bajo ese patronazgo, bajo ese clientelismo, se enervan las energías individuales, la creatividad, y al final esa cosa orwelliana prevalece. Ahora, lo que yo digo es, miremos cada uno de esos casos. Corea del Norte contra Corea del Sur, Alemania del Este contra Alemania del Oeste, el experimento cubano versus Dominicana, o Panamá, no estoy buscando los países desarrollados, yo digo, midamos en el 59 cómo estamos y midamos cómo están ahora. Y ha sido un fracaso en toda la línea, en toda la línea. El caso de Venezuela probablemente fue más disparatado, más loco, y terminó en una catástrofe que hoy es una crisis humanitaria. Hoy en Venezuela no hay medicamento, no hay alimento. Eso me parece a mí, los hechos son muy testarudos, Sergio. El presidente López Obrador nos dice todas las mañanas que los males de México son producto del neoliberalismo, de un periodo que duró del 82 hasta el año que viene, y que él viene a limpiar eso porque el neoliberalismo, por definición, es corrupción, porque hay contratos con empresas privadas. ¿Qué puedes decir? No, yo diría, los países exitosos del mundo tienen una, yo diría, prevalencia de la iniciativa privada. Yo digo, ¿qué quieren decir los países exitosos? Miremos, la Europa Occidental, miremos Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, ¿no? Yo digo, Japón. En todos esos países prevalece la iniciativa privada, hay pluralismo. Incluso en Suecia, Dinamarca y Noruega. En los países nórdicos, yo diría, es el caso extremo de iniciativa privada, porque en estos casos lo que hay impuestos para facilitar y proveer, yo diría,
acceso a los seguros de salud, al gasto educativo, a atenuar el infortunio en la vejez, o sea, a atenuar los infortunios. Pero no hay en Suecia un Estado que es minorista, que dirige y mete el dedo. Yo siempre decía en Argentina una frase, déjame que la use, Sí, claro. que la mano invisible organizativa de una sociedad libre a veces es artrítica, a veces no funciona perfectamente. Ahora digo, comparemos la mano artrítica de los mercados con el dedo de Cristina. Y ahí ganan siempre la mano artística. Entonces, no nos hagamos modelos ideales, miremos las realidades. Cuando yo comparo el mundo de la Unión Soviética, el mundo de la Polonia comunista, con el mundo de los checos, de cualquiera de esos países, con la realidad posterior al comunismo, nadie quiere volver a eso. Es decir, a mí me parece que fue, la evidencia rompe los ojos. No estamos discutiendo de modelos conceptuales. No estamos comparando a John Stuart Mill o a von Bauke con Marx. Estamos viendo experiencias reales. Hemos conocido el socialismo real. Hemos conocido las tragedias del régimen policial, de la Checa, del régimen del terror rojo. Hemos conocido lo que fueron las sociedades libres. Alguno, te lo voy a decir, voy a tomar un tono más tonante. ¿Vos para dónde ves que la gente arranca? ¿Vos viste alguno arrancar para Cuba o para Corea del Norte? ¿O arrancan de allá? Yo siempre vi... De los migrantes de Honduras, ninguno se fue a Venezuela ni a Cuba, todos quieren ir a Estados Unidos. Ni se le ocurriría. El muro en Berlín, ¿tú crees que existía para que no ingresaran los de Alemania Occidental a la Alemania Oriental? ¿O era para que no se escapara todo el mundo de ese paraíso retórico? Entonces yo digo, veamos los hechos. No conceptualicemos viejas ideas, veamos los hechos. Porque acá la disputa no es simplemente de las elaboraciones conceptuales, que yo me siento cómodo en el debate conceptual. Pero digo, los hechos son testarudos y los hechos han sido contundentes en la historia de la humanidad. Ricardo López Murphy, expresidente de la Red Liberal de América Latina, presidente de la Fundación Cívico Republicana. Gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.